Listo, ahora sí. Buenas tardes, ¿cómo les va? Esto es una gran cosa de reunirnos tantas instituciones para hacer una charla sobre un tema acuciante, porque es un tema que me imagino que tenemos más preguntas que respuestas al día de hoy, y es como empezar a prepararnos para lo que nos va a venir. Esta tarde se ha juntado el Colegio Médico de Catamarca, el Ministerio de Salud y el Servicio de Infectología del Hospital San Juan Bautista, aunando voluntades para tratar de decir, esto sabemos hoy, mañana puede cambiar. Pero bueno, esto sabemos hoy. Hace 2 meses atrás intentó el Colegio Médico de Catamarca eh, intentar saber qué es lo que estaba pasando con algo que, no, que nos venía desde afuera. Y el que se quema con leche ve la vaca y llora, y nos quemamos muchos con COVID, y dijimos, cuando que pensamos que salíamos del COVID y que íbamos a volver a la vida normal, eh, empezó a nacer la viruela símica, que al principio parecía un hecho aislado de algún grupo etario y de gente, y se fue expandiendo y se fue expandiendo. En ese momento requerimos el bien saber de una amiga del colegio, que es Marta Cohen, que es una profesora de patología y neonatal del Hospital de Sheffield, el Hospital Infantil de Sheffield, argentina, que es realmente muy generosa con nosotros y siempre está cuando la pedimos que esté. Y ella nos explicó, nos dijo que no era para tanto. Pasaron 2 meses. ¿Qué quiero decir? Que lo que hace 2 meses atrás era la certeza, hoy es incertidumbre, y lo que hoy digamos, tal vez en 2 meses sea todo distinto. Si tenemos ese tipo de pensamiento, que podemos cambiar y que estamos abiertos a que todo lo que digamos hoy en 6 meses sea una barbaridad, podemos llegar a entender esta clase. Yo estoy seguro que lo que han preparado los profesionales aquí reunidos, que son de primera línea en Catamarca, es lo que se sabe hoy, pero en esto estamos aprendiendo. Y creo que la experiencia del COVID nos ha enseñado que todo lo que digamos en un momento tal puede ser refutado al día siguiente, al mes siguiente, o perdón, en 10 años nos agarremos la cabeza de lo que hicimos. Dicho esto, es muy importante que las bases científicas que se van a plantear hoy las tomemos como lo que es hoy. Y bueno, es lo que hay, es la información que tenemos. Me acuerdo en la exposición de la doctora Cohen, había unas centenas de casos en el mundo, dispersos sobre todo en Europa, en el verano europeo, que explotó, porque siempre explota una situación social cuando hubo tantas restricciones y eso. Se lo atribuyó a un grupo etario específico, que todas esas cosas han quedado eh, digamos, en el olvido en tan poco tiempo. Hoy en día ya tenemos 170 casos solo en Argentina, imagínense lo que se ha explotado en el mundo, la OMS en el medio ha dicho que es una pandemia, o sea, estamos complicados. Ya hay cosas ciertas y objetivas de que hay compromisos neurológicos importantes. Bueno, todas estas cosas se van a discutir hoy, y lo van a discutir gente que sabe mucho más del tema que yo. Yo lo único que quiero decir es que, como pasó con COVID, esto es lo que sabemos hoy. Y yo espero que sigamos haciendo estas reuniones para ir diciendo, mire, lo que dijimos esto se confirmó y era tal cual como dijimos, y todas estas cosas que dijimos cambió todo. Yo creo que invito a que esta reunión sea la primera de otras reuniones parecidas donde podamos todos aprender lo que cambia, lo que va evolucionando para bien o para mal de esta enfermedad. Viruela símica, ¿qué sabemos? Septiembre del 2022. Va a empezar
Claudia Especha a compartir pantalla y a dar su exposición. Muchísimas gracias por estar esta tarde y espero que les sirva a todos. Muy bien, muy buenas tardes, muchas gracias, doctor. Ahí empieza a compartir. ¿Se puede visualizar bien? Está perfecto. Vamos. Buenísimo. Muy bien, bueno, como comentaba el doctor, la intención de poner nuevamente en tema la viruela símica, poner como agenda, ¿no? El debate es actualizarnos, y a su vez también desde la Dirección de Epidemiología nos preocupa muchísimo fomentar la sospecha de esta patología. Yo voy a empezar hablando un poco de la situación actual a niveles estadísticos, digamos, y después va a continuar el equipo del Hospital San Juan y la doctora Verónica Di Giovanni y la doctora Campi para poder ampliar la discusión relacionada a la clínica, a la vigilancia y al diagnóstico de laboratorio. Bueno, así resumidamente, la viruela símica es una zoonosis, ¿sí? Es una patología que se transmite de los animales a las personas, es un virus, que es el virus de la viruela símica, que es un virus de ADN bicatenario con envoltura, del género Orthopoxivirus, de la familia Poxviridae. Bueno, está muy bien identificado. Se transmite al ser humano por contacto estrecho, principalmente con personas o animales infectados, es decir, hay una transmisión de persona a persona, que es la preocupación y lo que desencadena estos brotes importantes también, o a su vez también puede generarse, transmitirse a través de materiales contaminados, ¿sí? Si bien aún, como comentaba el doctor, hay muchas preguntas, y una de ellas es el reservorio exacto del virus, o cuál es la forma en la que se mantiene en circulación en la naturaleza. También se han identificado varias especies de animales que son susceptibles y que se piensan pueden ser posibles reservorios, ¿sí? El periodo de incubación de la viruela suele ser de 6 a 13 días, puede variar de 5 a 21 días, es decir, tiene un periodo de incubación bastante amplio, lo cual a veces complica un poco el seguimiento y la evaluación de contactos. A su vez, la viruela suele mostrarse como una enfermedad autolimitada, con síntomas que duran de 2 a 4 semanas, pero también ocurren casos graves, y es lo que nos preocupan, y con mayor frecuencia se dan en los niños estos casos graves, y también va a depender mucho del grado de exposición del virus, del estado de salud del paciente, es decir, los pacientes inmunocomprometidos, con algún tipo de inmunocompromiso, puede verse seriamente afectado, y la naturaleza de las complicaciones que genera la enfermedad, ¿no? A lo largo de la historia, la tasa de letalidad de la viruela símica ha oscilado entre un 0 y un 11%. Actualmente, recientemente las tasas que se estiman de letalidad van entre el 3 y el 6%. Cronológicamente, ¿qué conocemos o qué es lo que tenemos como antecedentes relacionados a la viruela símica? Fue descrita por primera vez, es decir, el virus se identificó allá por el 1958, ¿sí? Como un brote en monos cautivos de investigación. Luego se identificó el primer caso humano en un niño de 9 años en la República Democrática del Congo, allá por el 1970. Y luego empezaron a visualizarse brotes, principalmente en el continente africano, en países de allí, entre 1996 y 1997 en la República Democrática del Congo, donde llamó mucho la atención la alta tasa de ataque que tenía, superior a lo esperado. Y en el 2003 el virus fue detectado, digamos, originando un primer brote fuera de África, en Estados Unidos, donde se confirmaron 70 casos y estaba relacionado aparentemente con perros de praderas que estaban en contacto con ratas y que habían sido traídas de gamba, y lirones enanos africanos que habían traído de Ghana, digamos. Ahí es donde se empezó a detectar y empezaron a ocurrir casos fuera de África.
En el 2017 surgió un brote en Nigeria con 200 casos confirmados, con una tasa de mortalidad estimada del 3%. Luego ocurrieron varios brotes relacionados a viajeros que procedían de Nigeria, tanto en Reino Unido como en Israel, y un brote en el 2021 en Estados Unidos también con 70 casos confirmados. En el 2022 la situación es bastante diferente, se reportaron hasta el momento 41.664 casos en 96 países de Estados miembros de la OMS. La particularidad del brote que se está observando en este año es que se identifican múltiples casos en países que no son endémicos. A raíz de esta situación, el 23 de julio de 2022, la OMS declara al brote global de viruela símica como una emergencia de salud pública de interés internacional. ¿Sí? ¿Esto por qué? Porque se considera que el brote se ha extendido por todo el mundo muy rápido en este año, y a través de se conocen nuevos modos de transmisión sobre los cuales todavía no se tiene suficiente información, y a su vez esto cumple con los criterios del Reglamento Sanitario Internacional, por lo cual se recomienda empezar a involucrar y proteger a las comunidades afectadas, intensificar las medidas de vigilancia y salud pública, fortalecer la gestión clínica, la prevención, el control de infecciones en hospitales y clínicas, acelerar las investigaciones sobre el uso de vacunas, terapias y otras herramientas, y poder elevar recomendaciones sobre viajes internacionales. ¿Sí? El declarar a esta patología como emergencia de salud pública a nivel internacional justamente propiciaría los medios adecuados para poder gestionar todas estas intervenciones. Bueno, vamos a hablar un poquito de la situación global. Este informe es un informe que se encuentra en la página de la OMS, que contiene información, datos, digamos, reportados hasta el 22 de agosto. El total de casos que se publica en este informe es que hay a nivel global 41.664 casos. Estos reportes son generados a partir de países que son miembros, digamos, de la Organización Mundial de Salud. Los países afectados son 96 y hay 12 fallecidos. La OMS caratula como que el riesgo global es moderado, al igual que en la región de las Américas, y en la región europea hay un riesgo alto. ¿Sí? Bueno, acá lo que podemos visualizar es la curva epidemiológica de la viruela símica según las regiones de la OMS, donde se puede observar que los casos se observa la tendencia en aumento de esta curva, y los casos principalmente afectan a la región europea y a la región de las Américas. Hablando puntualmente de la región de las Américas, el total de casos hasta el momento reportados, esto sí es actualizados al 6 de septiembre de este año, hay un total reportado de 30.772 casos para lo que conceba la región de las Américas, con 25 países afectados y 4 fallecidos reportados hasta el momento. El incremento en los últimos 7 días fue de 3.544 casos, es decir, un 13% de incremento comparado con las semanas anteriores. Y acá lo que podemos visualizar es la curva epidemiológica, la viruela símica, en la región de las Américas según país, ¿sí? Lugar de donde fue el caso. ¿Sí? Lo que se puede observar también, como se ve en la tendencia a nivel global, es que hay un incremento de casos paulatino, y las últimas semanas este pequeño descenso puede estar relacionado a la notificación. Acá podemos observar la cantidad de casos por países, donde podemos ver que los principales países afectados dentro de la región de las Américas, Estados Unidos, Brasil, Perú y Canadá, quedando Argentina en el 8º lugar, ¿sí? Acá con 170 casos. Este gráfico un poco nos muestra los casos confirmados de viruela símica por edad y país, y lo que podemos observar que en las regiones de las Américas el promedio de edad a los cuales está afectando esta patología es bastante similar, está un poquito corrido a menores de 30 años en lo que es República Dominicana, pero bueno, el promedio en general es de 34 años, y con un mínimo de 1 año, es decir que hay casos menores de 18 años en la región de las Américas, son pocos pero los hay, y un máximo de 76 años.
Acá lo que podemos observar son los síntomas de los casos confirmados de viruela símica, los síntomas más frecuentes, los que vemos que se observa principalmente fiebre, rash, lesión genital, y en este otro gráfico podemos ver la distribución de los síntomas más comunes de acuerdo a el mes en el cual se hizo la evaluación. Lo que se puede ir observando a su vez que cada vez aparece la fiebre como un síntoma más común. La información, estos datos es sobre la situación nacional. Esta información es la reportada del SNBS hasta el 31 de agosto de 2022. Tenemos en nuestro país 170 casos, afortunadamente no tenemos fallecidos por el momento, y del total de casos confirmados, 41 presentaron antecedentes de viaje, es decir, que tienen algún nexo, digamos, ya sea un antecedente de viaje, o en 92 casos refieren haber tenido algún contacto sexual con viajeros o desconocidos, o contacto estrecho con algún caso confirmado. El resto de los casos no hay información. La media de edad es muy similar a lo que observábamos para la región de las Américas, de 35 años, con un mínimo de 18 y un máximo de 61, es decir, que en nuestro país hasta el momento no tenemos casos en niños o en menores de 18 años. El 99,4% de los casos se corresponden con el sexo legal masculino, y a la fecha no se han notificado casos graves ni fallecidos. Hasta el momento, la población que se ve más afectada es la población de hombres que tienen sexo con otros hombres, según se refieren en las fichas epidemiológicas, y 90 de los 170 casos registrados hasta ahora lo refieren, y para el resto no se cuenta con información. Igualmente cabe destacar que la viruela no afecta solamente a la población de sexo masculino, sino que puede afectar a cualquier persona que entre en contacto con una persona enferma de viruela símica, ¿sí? Principalmente si hay un contacto físico directo, un contacto sexual o con materiales contaminados. Acá podemos observar los casos distribuidos por provincia de residencia del paciente, donde se ve que en mayor proporción se encuentra afectada la provincia, bueno, la ciudad autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba. Los casos notificados según la clasificación y semana de notificación, tenemos acá los casos confirmados, sospechosos y descartados, construyendo la curva epidemiológica donde se ve que estamos en un progresivo aumento de casos en nuestro país, ¿sí? Y se observa acá en la semana 31 cómo se dispara en cierta forma el número de casos, y también puede llegar a estar relacionado con el aumento de la sospecha y el fortalecimiento de la vigilancia. Y acá por último podemos ver la frecuencia absoluta de signos y síntomas en los casos confirmados que hay en nuestro país, que principalmente se observan exantemas vesiculares, linfadenopatías, fiebres mayores a 38 años, a 38 grados, mialgias, cefaleas, astenias, proctitis, entre los más frecuentes, ¿sí? La mayoría de los casos del brote actual presentan síntomas leves, sin embargo, pueden causar una enfermedad grave en ciertos grupos. Esto es lo importante también a estar atento en los niños pequeños, las personas gestantes y las personas inmunocomprometidas. Muy bien. Esto es como para hacer una pequeña introducción sobre lo que vamos a hablar y sobre las estadísticas que hay actualmente, que esto es muy dinámico, así que ahora vamos a continuar entrando en profundidad con la temática, la patología, la clínica y demás. Muchas gracias, Claudia. Realmente fue estadísticamente impresionante. Nos has puesto en autos dónde estamos. Hola Leti, ¿cómo estás? Nos has dicho dónde estamos verdaderamente, cómo ha crecido desde un centenar o un par de centenar de casos de junio a este descontrol actual. Evidentemente necesitamos poner el foco, como necesitamos en su época poner el foco en COVID, aunque esto es otra cosa, no tiene la repercusión mundial que significó el COVID, que cerró el mundo entero. Pero tenemos que estar alerta sin duda porque va a llegar. Es impresionante el hecho que sea el 99,6% en hombres, jóvenes, pero no hay que descartar que esto va a ser para todos. Yo creo que ahí Caro y Mario van a desentrañar de que esto no va a ser una enfermedad de hombres jóvenes. Esto empezó
como hombres y jóvenes. Caro, ¿vas a hablar vos primero o Mario? Mario. No, yo Eh, primero. Vos primero. Entonces, desentrañame esto que para evitar que no quede que esto va a ser una enfermedad de hombres jóvenes. Sé que lo vas a explicar y que vamos a tener otra cuestión, que este comienzo de estadística argentina. Cuando quieras Muy puedes bien. compartir. Gracias. Esperamos. Computadora nueva la de Mario. Bien. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Soy la doctora Carolina Oyola, del Servicio de Infectología del Hospital San Juan Bautista. Junto con mi compañero el doctor Bulacio vamos a hablar sobre viruela símica, clínica y su manejo. La siguiente. Bueno, como bien decía Claudia, desde el 23 de julio que la OMS declaró esta enfermedad como una emergencia de salud pública, porque el brote que estamos viviendo ahora es el brote más grande desde el producido en África. Y como decía, se están produciendo más de 40.000 casos a la fecha. Como también decía, es una enfermedad zoonótica reemergente y tenemos que tener en cuenta la transmisión sobre todo. Es la viruela del mono, entonces se transmite a través de mordeduras y arañazos de animales infectados, pero también se puede producir por el contacto con productos o manipulación de productos animales infectados. Otra forma importante es el de persona a persona a través del contacto estrecho de piel a piel, a través de las lesiones cutáneas, a través del contacto indirecto con fomites, por ejemplo, ropa o ropa de cama contaminada, y también se vieron casos de transmisión a través de secreciones respiratorias. Una probable explicación a este brote actual puede deberse a muchos factores. Como sabemos, por ejemplo, que la vacunación contra viruela, que transmite una protección cruzada, se dejó de administrar en los años 70 y desde ese año hasta ahora estamos teniendo una disminución gradual de la inmunidad. Todo eso más, como decíamos recién, las situaciones que estamos viviendo post pandemia, las liberaciones, los encuentros, las fiestas, las migraciones y por supuesto algún factor asociado a los aspectos biológicos del virus, todos estos factores pueden explicar el brote actual. La siguiente. Bueno, para ejemplificar y graficar más esta parte de la clínica y de la transmisión, vamos a hablar sobre los últimos estudios que se fueron presentando en revistas importantes. Por ejemplo, este estudio del New England, que se presentó ahora, se publicó ahora en julio, se estudiaron un estudio que contó con más de 500 pacientes porque participaron más de 16 países por 3 meses. Entonces, lo que pudieron observar ellos que coincidente con nuestro país, el medio sospechoso de transmisión sexual más frecuente fue, como digo, la transmisión sexual en un 95% de personas, pero no hubo una forma de laboratorio, digamos, que pueda confirmar esta transmisión sexual, sino que fue más por los antecedentes. 406 participantes tenían antecedentes de historia sexual y el semen analizado en 32 personas solo dio positivo en 29. La característica de estas personas es que en los últimos 3 meses tuvieron varios encuentros sexuales con diferentes parejas, con un promedio de 5 parejas. Un 28% había viajado al exterior y un 20% había asistido a reuniones con muchas personas, con más de 30 personas. La siguiente. Bueno, en este gráfico también publicado en esta revista podemos ver las características clínicas. Como decíamos, uno de los síntomas más importantes son las manifestaciones en piel que tenemos acá, lo podemos ver bien en este gráfico en una persona con piel más oscura y una persona con piel más clara. Estas lesiones pueden empezar con máculas los primeros días,
van progresando a pápulas al segundo día, posteriormente pueden aparecer vesículas, en la semana se pueden observar pústulas y alrededor del día 14 pueden aparecer costras, que estas posteriormente se caen, y es importante saber que el paciente deja de contagiar una vez que estas costras se caen y se forma una nueva capa de piel. Recién ahí puede dejar de contagiar el paciente, que esto puede pasar alrededor de 4 semanas. Estas lesiones pueden variar entre 10 y 150, lo que se está viendo en este brote actual, pero también hay algunas excepciones que ya vamos a ver más adelante. La siguiente. Bueno, en este estudio también publicado en la revista BMJ, donde se estudió el brote en la ciudad de Londres de este año, es interesante porque podemos ver en este cuadro comparativo el brote de Londres 2022 con República Dominicana en el brote que tuvieron en 2007, en donde vemos que las lesiones son muy parecidas, máculas, pápulas, vesículas, pero el recuento, el número de lesiones es mucho menor en este brote actual, con un promedio de 6 lesiones por paciente, cuando en la República del Congo en ese año se observaba más frecuentemente más de 300 lesiones. Otra característica en este brote actual es que las lesiones se presentan en diferentes etapas simultáneamente y no todas progresan de una fase a otra en un orden. Comparado con el brote anterior, la progresión de una fase a otra ocurre cumpliendo un cierto orden. Otro dato importante es que en el brote actual vemos mucho compromiso de genitales y de la región perianal, siendo los brotes previos los lugares más afectados la cabeza y brazos. La siguiente. Bueno, y acá también con respecto a los síntomas podemos ver que en el brote actual está en un porcentaje elevado muy presente la fiebre, la linfadenopatía y el dolor rectal, perianal y el dolor de garganta en un porcentaje más bajo, siendo el dolor de garganta en un 78% en el último brote de la República del Congo. La siguiente. En este gráfico de la revista New England nos sirve mucho para ver la evolución de las lesiones cutáneas que tuvieron de un paciente. Como podemos ver acá, el paciente, 4 días antes de empezar con las lesiones, había tenido un encuentro sexual sin protección. Entonces, cuando él consulta, 4 días después, con una lesión genital única, el médico que lo ve en la guardia confunde la lesión con una sífilis y le indica penicilina. Como podemos ver acá, bueno, 4 o 6 días después, el paciente empieza con síntomas sistémicos, a sentirse mal, fiebre, decaimiento. Al día 11 se confirma con PCR la lesión, acá ya la vemos que es más pápula, tipo pústula, y alrededor del día 21 ya podemos observar una PCR negativa en las lesiones genitales y una PCR negativa recién al día 28 en las lesiones faciales. La siguiente. Bueno, acá en este gráfico podemos ver en este cuadro donde se analizaron en el brote de Londres, los pacientes, tuvieron 197 pacientes en total. Acá lo llamativo era que el 35% de los pacientes presentaban polimorfismo, como decíamos, las lesiones en diferentes estadios evolutivos, que eso no se veía antes en África. Un porcentaje alto también tenía menos de 10 lesiones, que como decíamos en África, los pacientes tienen más de 300 lesiones. Fue muy frecuente también la lesión única, por lo que es muy importante el examen exhaustivo de toda la piel, ¿no? El 80% tenía 3 o menos sitios comprometidos, un 56% compromisos de genitales y un 41% de lesiones anales y perianales. La siguiente. Bueno, más comparación, más descripción acá del estudio del New England. Como decíamos, predominaron las lesiones pocas, en 10 lesiones tenía el 64% de los pacientes. Es importante saber que puede comprometer palmas y plantas. El 73% tenía lesiones anogenitales y el 29% podía tener alguna otra infección de transmisión sexual concomitante. Es importante saber que estas lesiones generalmente
inician en la boca, se pueden extender al resto de la cara, extremidades y al resto del cuerpo. La siguiente. Bueno, en esta serie de Londres también, donde analizaron bien los síntomas sistémicos, ellos observaron que un 47% presentaron síntomas sistémicos, pero también se notó que en un porcentaje alto estos síntomas podían aparecer después de las lesiones cutáneas. Así que había pacientes que los presentaban antes y después aparecieron las lesiones cutáneas y otros después. También muy frecuente dolor rectal, y en este estudio pudieron ver que un 35% de pacientes eran VIH positivos, pero algo característico era que todos estaban bajo tratamiento antirretroviral y con una buena carga viral y CD4. La siguiente. Bueno, acá tenemos en esta imagen de la revista BMJ también, que nos aclara más. Podemos ver otro tipo de presentaciones y complicaciones que son raras, y como dijimos también previamente, la letalidad es de un 10%, pero pueden aparecer algunas complicaciones como neumonitis, encefalitis, queratitis, y estas que son las más frecuentes que se vieron, que es el edema peniano. En esta serie obtuvieron 31 pacientes con edema de pene, 5 para fimosis o fimosis, que es una causa muy frecuente de internación. La sobreinfección bacteriana, que también requirió internación y agregar otro tipo de antibióticos también. Y otra complicación que se vio fue la perforación rectal. Acá la podemos ver en este último gráfico, confirmado por resonancia, que también fue causa de internación. La siguiente. Otra presentación muy frecuente fue la proctitis, como también la habíamos enumerado. Como pueden ver en las fotos, a las lesiones únicas o múltiples, que pueden aparecer, a veces pueden pasar desapercibidas en la guardia, por lo que hay que prestar mucha atención. Y lo característico es el dolor, un dolor muy intenso, que el paciente requiere internación porque no mejora con analgésicos comunes. La siguiente. Bueno, como había dicho, como estamos acostumbrados a que las lesiones sean múltiples, pero también hay que prestar atención porque puede haber excepciones. En este brote de Londres se describieron lesiones solitarias, se presentan en un porcentaje muy bajo, pero hay que tenerlas en cuenta. Este paciente podemos ver la lesión oval en la cara interna del muslo. Como pueden ver, es una lesión necrótica con eritema circundante que va progresando hasta formar tejido de granulación hasta cuando se cae la costra, y también muy dolorosa. La siguiente. En este gráfico podemos ver también en este paciente que presenta lesiones polimórficas, es decir, en diferentes estadios evolutivos, que en este estudio se las pudo observar en un 35%. Acá, como vemos en el día 3, el paciente presenta una pústula acá a nivel facial en la nariz y lesiones tipo costrosas en el pene. En el día 17, acá vemos cómo va cambiando la lesión a nivel de la nariz. Aparecen otras lesiones en miembros superiores, manos, como pápulas, pústulas, y las lesiones del pene se ven más costrosas. El día 25 también se ve cómo fueron evolucionando las lesiones. La siguiente. Bueno, también para tener en cuenta que se presenta en un porcentaje de un 13%, es la erupción maculopapular, como podemos ver en este gráfico, con compromiso de tórax y glúteos. Puede haber también compromiso más extenso. Esto se puede acompañar de prurito, y hay que tenerlo muy en cuenta con otros diagnósticos diferenciales, como el síndrome retroviral agudo, que lo podemos ver muy frecuentemente, o también puede presentarse un rash parecido en el dengue. La siguiente. Bueno, entonces, ¿cuándo vamos a sospechar de la viruela símica? Cuando tengamos en cuenta las características del paciente, cuando tenga un exantema característico o no, o como ya vimos puede presentar una lesión única, esta tiene que ser de aparición reciente, y lo podemos relacionar con antecedentes epidemiológicos a unos días de iniciado el cuadro clínico. A este rash se le puede agregar fiebre, mialgia, cefalea, linfadenopatías, que como dijimos pueden preceder o aparecer después del exantema.
Los antecedentes epidemiológicos que tenemos que tener en cuenta es contacto físico directo con un caso probable, o contacto con, como dijimos, con medios indirectos como ropa de cama, o ropa que, bueno, no haya tomado las precauciones adecuadas, y el antecedente de viaje, sobre todo, bueno, a países donde sabemos que están siendo afectados por este virus. Estos datos también lo podemos ver en la guía de la SADI, que es una guía rápida para el personal de salud. La siguiente. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a actuar ante un caso sospechoso? Si en el consultorio tenemos algún paciente con estas características, tanto como el COVID, nos tenemos que proteger nosotros. Usar los EPP que vamos a necesitar son la bata, guantes descartables, vamos a necesitar un barbijo quirúrgico, y en el caso de riesgo de salpicaduras, tenemos que usar una máscara facial o protector ocular, y solo en el caso de que el paciente pueda generar aerosoles, por ejemplo, si necesita oxígeno, alguna máscara de oxígeno, por ejemplo, o reanimación, bueno, en ese caso se necesita un barbijo N95 de mayor protección. Cuando nosotros estamos protegidos, recién lo podemos ver al paciente, y así como las otras enfermedades de denuncia, sabemos que tenemos que llenar la ficha de denuncia, tenemos que, bueno, avisar a epidemiología, y según el caso que se nos presente, vamos a evaluar si el paciente requiere internación o puede ser tratado en forma ambulatoria. Muchas gracias. Ahora el doctor Bulacios va a continuar con diagnóstico diferencial y tratamiento. Gracias, Caro, realmente impresionante. Mario, ¿estás? Sí, acá estoy. Muchas gracias. Continuando con la presentación, el diagnóstico diferencial de esta enfermedad que afecta fundamentalmente a la piel, que es la expresión, la primera expresión de nuestro cuerpo, y que genera un desafío para el diagnóstico diferencial, ya que varias enfermedades pueden ser compatibles en su fisonomía, por ejemplo, el varicela zoster, el herpes zóster, la sífilis, otras enfermedades de transmisión sexual, hasta enfermedades virales como el dengue, el Zika, que también tienen sus expresiones en la piel. En este cuadro se ve que la viruela símica tiene, aparte de fiebre y el dolor de cabeza, también puede tener elementos del síndrome febril como la astenia, el dolor muscular, dolor articular, pero sobre todo la linfoadenopatía, que generalmente no están presentes en el resto de las enfermedades como varicela, enfermedades exantemáticas. Otra forma de diferenciarlo es en los sitios de afectación, que en este caso pueden presentarse tanto en cara, en pies y manos, en brazos y piernas, y también en región genital. El zoster generalmente tiene una progresión más rápida, una ubicación más central, presenta su poliformismo regional y no presenta lesiones en palmos plantares. A su vez no tiene la linfoadenopatía que presenta el virus, la varicela símica. Y estudios en África se reportaron coinfecciones con el monkeypox y el varicela zoster con incidencia entre un 10%. ¿Cómo la podemos diferenciar? Según el tipo de lesión. En el primer estadio, cuando aún no tienen líquido en su interior, en sus pequeñas pápulas, el diagnóstico incluye cuadros muy frecuentes como picaduras o como el molusco contagioso. Cuando ya las lesiones contienen líquido purulento, el diagnóstico diferencial incluye, como decíamos, varicelas y otras infecciones por herpes y también foliculitis. Y cuando las lesiones estas se erosionan y cubren con costras, el diagnóstico diferencial principal incluye la varicela, el impétigo y ciertas picaduras. Según la localización lo podemos dividir en genital y en otras zonas del cuerpo. Cuando se presenta en la región genital, se debe hacer diagnóstico diferencial, por ejemplo, con el herpes simple,
Este es frecuentemente precedido por un escozor, aparecen las clásicas vesículas agrupadas que rápidamente se erosionan y pasan a úlceras pequeñas de 1 a 2 milímetros con un borde muy eritematoso y muy dolorosa que evoluciona a la costra. Con frecuencia hay una historia previa de lesión similar que aparecen en el mismo sitio y curan solas. Pueden cursar con algunas adenopatías, pero habitualmente de menor tamaño y menos dolorosa que en esta viruela símica. Otra enfermedad diferencial es la sífilis primaria, cuya lesión característica es el chancro duro, el chancro sifilítico, que es una pápula no dolorosa que va aumentando de tamaño y se convierte en una lesión ulcerada. Que la lesión suele ubicarse en la región balano-prepucial, pero también puede aparecer en otras zonas genitales, como en la zona perianal, en la mucosa oral y en la zona vulvar. Se trata de una lesión que desaparece tras 2 o 4 semanas tras el contacto sexual de riesgo, de forma espontánea o con tratamiento. La sífilis secundaria también es otro diagnóstico a considerar como un diagnóstico diferencial, porque consiste en un exantema papular extenso que afecta tronco y extremidades y con la afectación palmoplantar. Estas lesiones son eritematosas y descamativas. De forma infrecuente pueden producir lesiones pustulosas. En este estadio son muy frecuentes las lesiones papulares en el área genital o perianal, y en ocasiones puede ser la única presentación clínica del secundarismo sifilítico. También en la clamidia trachomatis o el linfogranuloma venéreo, cuya clínica más frecuente es la de una proctitis poco específica que puede ir acompañada de algunas lesiones ulceradas únicas múltiples en la región perianal, y en algunos casos de adenopatía inguinales con afectación sistémica como malestar general o fiebre. Con gran frecuencia de los casos descritos son en personas en hombres que tienen sexo con hombres, y hay un elevado porcentaje de coinfección con HIV y virus de hepatitis C. Sarna también es otro diagnóstico diferencial. Es frecuente que la afectación de los genitales tenga una morfología distinta, quizás unas pápulas induradas muy pruriginosas y en ocasiones con escoriaciones, que habitualmente se trata de un cuadro de evolución más prolongada asociado a un intenso prurito y no tiene síntomas sistémicos. El raspado de algunas lesiones y la visualización directa pueden facilitar el diagnóstico de esta parasitosis. El molusco contagioso, que son lesiones sólidas que no contienen líquido, de color piel y blanquecinas, y son sobre todo umbilicadas, como también aparece en cierto estadio de esta viruela símica. Miden pocos milímetros, son pequeñas y pueden tener un contenido blanquecino que simulan al acné. En ocasiones puede inflamar la piel que lo rodea, pero no se acompaña de linfadenopatía ni de un síndrome clínico general. En otras zonas del cuerpo también pueden aparecer lesiones que nos obligan también a pensar en otros diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, la varicela, que son erupciones que comienzan puede ubicarse en la espalda, extenderse hacia cabeza y hacia extremidades. Las lesiones, como la mayoría la conocemos, son pápulas que luego evolucionan a vesículas y escostras, con el clásico polimorfismo, o sea que hay varios brotes de lesiones en distintos estadios, encontrándose en un mismo paciente lesiones tipo papulosas, otras vesiculosas y costrosas. También en la infección herpética diseminada, que es parecido al anterior, pero propio de los pacientes inmunocomprometidos. La foliculitis, que son lesiones papulosas, eritematosas o pustulosas de pequeño tamaño, que son característicos que estén distribuidas en forma muy regular y que se aprecia el folículo o esté centrada por
por un pelo, frecuentemente en regiones de fricción o de afeitado, y no se asocia a un síndrome clínico general. Las picaduras, que también pueden ser sólidas o tener líquido en su interior, e incluso pueden llegar a ser ampollosas, que puedan adoptar una disposición lineal y localizarse solamente en una zona, asociado a picor en este caso. La sífilis secundaria, como habíamos hablado, también consiste en un exantema papular extenso que afecta a troncos y extremidades, y la afectación palmoplantar. Estas lesiones son eritematosas y descamativas, como ilustra la imagen, y de forma infrecuente produce una inflamación o lesiones pustulosas. La gonococcemia diseminada que consiste en pápulas purpúricas y pústulas necróticas de forma precoz, sobre todo a nivel de brazos, piernas, manos y pies, acompañadas de fiebre, mal estado general y artralgias de rodilla, muñecas y o tobillo. Y también puede acompañarse de inflamación en los tendones y en la región articular. El impétigo, cuando las lesiones de viruela del mono se convierten en descostras, posiblemente se parezcan al impétigo, o puede haber una sobreinfección bacteriana. En este caso, el impétigo es una infección de la piel que puede cursar con úlceras y costras mericéricas, o sea, de color amarillo, agrupados en la zona, sobre todo en la zona perioral, aunque en ocasiones pueden diseminarse. También toman formas de ampolla, tomando el nombre de impétigo ampolloso. Estas lesiones son pruriginosas y hay que tener en cuenta, como decía, que las lesiones de la viruela puede sobreinfectarse, dando este aspecto. En materia de prevención, a finales de los años 70, alrededor del año 1978, ya se consideró a la viruela como una enfermedad erradicada, por lo tanto se dejó de aplicar la vacuna de primera generación, esta vacuna antivariólica, que otorga hasta un 85% de eficacia para la prevención de la enfermedad. Va disminuyendo sus anticuerpos protectores a medida que pasan los años. El control de los brotes de la viruela símica se basa principalmente en las medidas de salud pública, la vigilancia, el rastreo de contacto, el aislamiento y la atención de los pacientes. Actualmente no está recomendada la vacunación masiva de la población general. Se estima que en la vacunación contra la viruela podría brindar la protección cruzada contra la viruela símica. Y actualmente hay vacunas de tercera generación que se pueden utilizar para la prevención de viruela símica. Está aprobada en Canadá, Estados Unidos y en Europa, basada en una cepa del virus Vaccinia, conocida generalmente como la cepa nórdica bávara de Ankara. Su producción es limitada, ya que está dirigida a la inmunización de áreas endémicas o en situación de brotes, y también está limitada a cierta población específica, sobre todo en las personas que actualmente estamos viendo como las que más están teniendo este tipo de viruela del mono, sobre todo en las personas en los hombres que tienen sexo con hombres. El costo de la vacuna es muy alto, es aproximadamente de $100, por lo tanto no es también accesible a la población general. En cuanto al tratamiento, no hay un tratamiento específico. Hay datos de eficacia de antivirales, pero todavía no está aprobado su uso humano en esta indicación. Tenemos, por ejemplo, al tecovirimat, que es un medicamento antiviral aprobado para el tratamiento de la viruela en adultos y niños, pero no hay datos disponibles sobre la eficacia de estos
de este antiviral en la viruela símica. La inmunoglobulina vacunal intravenosa es otra terapéutica que tiene licencia por la FDA para el tratamiento de complicaciones debidas a la vacunación contra la viruela, pero no hay datos tampoco disponibles para la viruela símica. En todos estos casos, la aplicación de este tipo de tratamiento se hace de forma compasiva y valorando los riesgos y los beneficios. Y el cidofovir, que también es un medicamento antiviral aprobado para el tratamiento por el Zika megalovirus en pacientes con SIDA. Hay datos de eficacia en animales, pero no hay datos disponibles en el caso humano sobre la viruela símica. El tratamiento de cada paciente, por lo tanto, se hace de forma sintomática, disminuir los síntomas, disminuir la clínica general de la fiebre, se puede usar los antiinflamatorios no esteroideos para el dolor, se puede usar antihistamínicos para los síntomas derivados de la afectación dérmica, y en casos que no cede el dolor, en Buenos Aires hay casos que se está usando también un tratamiento con corticoides con muy poco tiempo de duración. Bueno, le agradezco al Colegio Médico y al Ministerio de Salud en la Dirección de Epidemiología por la invitación al Servicio de Infectología del Hospital San Juan Bautista. Muchísimas gracias para todos los presentes. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias Carolina y doctor Bulacios por la disertación excelente, muy interesante todo lo que se está hablando hoy en día. Lo más importante es estar atentos a los antecedentes epidemiológicos y tratar de hacer diagnósticos diferenciales para saber cuándo uno tiene que reportar los casos y cómo uno tiene que ir actuando en cada etapa. Le damos a continuación esta charla a la doctora Verónica Di Giovanni, referente provincial de Vigilancia Epidemiológica. Ahí me desmuteé. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos, para todas los que están presentes. Voy a compartir pantalla acá, a ver. Ahí está. ¿Listo? ¿Se está viendo ahí? No todavía, Verónica, ya va a aparecer, ahí está. Se está cargando. Bien. Ahí está. No anda el ritmo de mi ansiedad la pantalla. Bien, ahí está. Bueno, ahí apreté para presentar. ¿Modo presentación? Sí, ahí está, ahí está. Reanudar presentación. Bien. Bueno, lo mío va a ser muy breve. Lo que voy a hablar es referido a lo que es la vigilancia epidemiológica de esta patología, de la viruela símica, que como habrán visto es muy importante el tema de sospecharla, de estar atentos y de estar alertas justamente ante la aparición de justamente la sospecha. Nosotros queremos enfatizar mucho la palabra sospecha, ¿bien? Nunca nadie va a tener un diagnóstico de certeza, a veces puramente clínico, y la idea es tenerla en el radar, tenerla en el mapa, porque muy probablemente, hasta que uno no ve todo esto que recién nos mostraron acá los colegas, quizás la imagen de la viruela que uno tiene es la imagen esta antigua, de la gente llena absolutamente de lesiones, todo el cuerpo en un solo estadio. Bueno, no es lo que se está viendo actualmente. Entonces está muy bueno poder tenerla siempre en el radar y considerarla cuando veamos algún tipo de lesiones compatibles, que son las que nos dieron recién acá a cuenta los colegas de infectología. Los objetivos justamente de realizar vigilancia epidemiológica es: el primero, identificar precozmente los casos sospechosos,
Así podemos brindar una atención adecuada e implementar el aislamiento, así reducimos el riesgo de transmisión. Ya vimos justamente que tratamiento específico no tenemos, vacuna específica masiva no hay, así que esta es la gran medida justamente que tenemos para evitar la propagación, es esta, identificar, dar la atención adecuada y aislar para cortar las cadenas de transmisión. Después, el otro objetivo es implementar el rastreo de contacto, justamente para poder informarlo sobre el riesgo y justamente implementar un seguimiento acorde a esta gente que ha estado en contacto, y después caracterizar los casos para adaptar las medidas. O sea, todo lo que vamos sabiendo hasta ahora y lo que nosotros vimos, que nos están hablando acá el doctor Bulacio, la doctora Ollole, lo que nos habló la doctora Specha al principio, es gracias a lo que se reporta, es gracias a lo que se avisa, es gracias a lo que se completa y a lo que se comparte de parte de cada uno de los profesionales de la salud que está en contacto con los casos. Entonces, de ahí la importancia de hacer justamente los reportes. La definición de caso sospechoso es una definición absolutamente dinámica, creo que esto lo entendimos y lo aprendimos todo con el COVID, ¿no? A palos, pero lo aprendimos, que la definición de caso sospechoso va a ir variando a medida que esto vaya evolucionando. En este momento, la definición de caso sospechoso es la siguiente. La primera situación es alguna persona que tenga el exantema característico, que ya vimos cuál era, sin etiología definida, de aparición reciente, que se localiza en cualquier parte del cuerpo, como les dijimos, incluyendo genitales, perianal, oral, aislado múltiple, o que presente proctitis sin etiología definida, y además que tenga alguno de estos antecedentes epidemiológicos, que dentro de los 21 días previos haya tenido contacto físico directo, incluido el sexual, con un caso sospechoso confirmado, contacto con materiales contaminados de un caso sospechoso confirmado, o contacto estrecho sin protección respiratoria con un caso sospechoso confirmado, o relaciones sexuales con una o más parejas sexuales nuevas, múltiples u ocasionales. Ojo que no siempre tiene que haber el antecedente del contacto con el caso sospechoso confirmado, sino que ya el haber tenido relaciones sexuales con una o más parejas sexuales nuevas y ocasionales también nos tiene que hacer abrir el ojo ante la aparición de las lesiones que vimos que pueden ser características. La otra situación es aquella persona que haya estado en contacto directo con un caso de viruela símica y que tenga dentro de los 5 o 21 días del contacto, algunos de estos síntomas que son los síntomas que nosotros veíamos como prodrómicos, o sea, como iniciales, que son la fiebre, la linfadenopatía, la astenia, la cefalea, la mialgia o el dolor lumbar. Recordemos que, según también nos dijeron recién los infectólogos, estos pueden ser síntomas prodrómicos, o sea que pueden estar antes de la erupción, o hay casos donde la erupción inicia y luego aparecen estos síntomas. Pero si yo tengo una persona que estuvo en contacto con alguien sospechoso y de pronto empieza con estos síntomas, aunque no tenga erupción, se convierte en caso sospechoso. Y la situación 3 es toda persona que no tenga un antecedente epidemiológico claro, pero que tenga un exantema característico, una evolución compatible, y en el que uno tenga una sospecha clínica alta por algún otro motivo. Todo esto nos autoriza a definirlo como caso sospechoso. El caso confirmado es solamente cuando tomamos la muestra y la PCR nos detecta justamente el tema positivo para ortopox. Pero, a ver, no tengamos miedo de sospechar. Y no tengamos miedo, por favor, de notificar. Es preferible notificar y luego descartar a que no sospechar a tiempo y luego dejar que esto comience a diseminarse. ¿Qué es lo que hago ante un caso sospechoso? Acá está el dibujito. Lo primero que hacemos, según la última definición disponible, nos fijamos. ¿Entra dentro del caso sospechoso? Y ya verán que es bastante amplia la definición, como les dije. Sí, entra. ¿Qué es lo primero que hago? Bueno, por supuesto que lo voy a asistir al paciente con las medidas de protección que recién nos recordó la doctora Oyola, que no son muy diferentes a las del COVID, solamente que esto no generaría aerosoles, gracias a Dios, excepto que hagamos alguna intervención. Y tenemos que llenar la ficha epidemiológica. La ficha epidemiológica
está en el banco de recursos de la página del Ministerio de Salud. De todas formas, nosotros vamos a tratar de compartirla también a través de la página del Ministerio, y si no, nos la pueden pedir, no hay ningún problema. La idea es que siempre tengamos a mano la ficha. ¿Qué hacemos con la ficha? Primero es llenarla de forma completa y llenarla de forma veraz y con letra clara en lo posible. Y avisamos inmediatamente. ¿Cómo avisamos? Por un lado, a ese número que está ahí, es ese número de vigilancia epidemiológica. Está habilitado para recibir las 24 horas mensajes de WhatsApp a donde yo puedo mandar la foto de la ficha. Yo le saco fotito y mando el mensajito a ese número que figura ahí, 030066, que ahí eso llega, y ese teléfono las 24 horas lo tiene una persona que va a estar atento que llegue una ficha. Ojo que no es solo para las de viruela, es también para todas aquellas que son de notificación inmediata. Bueno, hoy estamos con viruela, nos quedemos con viruela. Llené la ficha, aviso epidemio a través de esta fotito de WhatsApp, y solicito el laboratorio, obviamente. Entonces envío al paciente con la ficha epidemiológica más el pedido donde yo solicito detección o realización de PCR para viruela símica, lo envío al laboratorio a que se realice la toma de muestra. Ojo que, como vimos antes, obviamente que yo al paciente no le voy a estar pidiendo solo para viruela símica, lo más probable es que le pida VIH, VDRL, alguna otra cosa que yo esté sospechando, o sea, probablemente le haga alguna pequeña rutina, o sea que el paciente no solamente se va a ir a sacar la muestra, sino que también seguramente va a tener que ir al laboratorio a sacarse sangre u otro tipo de muestra. ¿Cómo lo mando? Y lo mando explicándole todas las medidas de cuidado que debe tener, bien, que se coloque un barbijo, obviamente, y que vaya al laboratorio en horario de planta. No lo mando ya urgente que se vaya a hacer la toma de muestra a las 8 de la noche al hospital, porque no, en realidad no es urgente la toma de muestra, sí es urgente la notificación de la sospecha. Quienes están encargados de hacer las tomas de muestra en la parte pública son cada uno de los laboratorios de los hospitales cabecera departamentales, ¿bien? Y también en lo que es capital, los 2 mini hospitales, los laboratorios de los 2 mini hospitales, que son el Edgardo Acuña y el Carlos Bravo, que son los mini hospitales norte y sur. Los mandamos en horario de planta a la hora en la que se toman las muestras de planta, ¿bien? Por supuesto que, amén de que lo mandé al paciente, ustedes ven que sale otra flecha donde dice que yo al paciente le tengo que dar la indicación de aislamiento, y también hay que hacer seguimiento y por supuesto el tratamiento, darle para el dolor o lo que el paciente necesite. El seguimiento, eso es algo que va a estar a cargo va a estar coordinado por cada jefe de área, y va a estar a cargo del personal de vigilancia epidemiológica el de avisar que hay un paciente, bien, para que se le haga el seguimiento correspondiente. Una vez que el laboratorio recibe la muestra, ustedes vean que esa muestra es enviada junto con la ficha y el pedido al laboratorio central en triple envase, que es la misma rutina que se seguía para COVID, nada más que en este caso sí tiene que ir refrigerada. Eso ya seguramente después va a hablar la doctora Campi, que ella es la que está más al tanto. Entonces, sospecho, atiendo al paciente, lleno la ficha, hago la fotito de WhatsApp, la envío para avisar, ahí le indico todo al paciente, el aislamiento, todo lo demás, y le digo, señor, usted diríjase a tal laboratorio, de tal a tal hora, con esta ficha y este pedido. ¿Bien? Ese sería el circuito que tendríamos que seguir como médicos. E insisto, no tengamos miedo de sospechar y de notificar. Esto un poquito de humor, en realidad, desde Epidemio, acá hice un meme, me tomé libertad de hacer un meme del gatito con la profesora. Por favor, las fichas epidemiológicas completa, con datos correctos y datos claros, ¿bien? Generalmente recibimos fichas con la mitad de los datos, con letra que no se lee, y eso es un inconveniente para hacer el seguimiento, porque ustedes fíjense que a un paciente nosotros lo estamos mandando de vuelta a la casa. Entonces,
Si yo no tomo datos fidedignos y completos, teléfono alternativo, domicilio, referencia en cómo llegar al domicilio y todo lo demás no lo tomo correctamente, después el paciente se nos pierde. Nosotros desde Epidemio somos los que después nos dedicamos a ver que ese paciente que ustedes nos mandan la foto de la ficha haya llegado al laboratorio. Si ese paciente no llegó al laboratorio, nosotros lo vamos a salir a buscar. Y va a depender que lo encontremos o no, de lo veraces que sean y de los certeros que sean los datos que tenemos en la ficha epidemiológica. Así que, así como le mostramos al gatito, por favor, necesitamos, y en todos los casos, no solamente de viruela, que por favor las fichas se llenen correcta y completamente. Aquí les dejo un pantallazo de lo que dice la ficha. No la vamos a poner a desglosar toda porque si no es muy largo, pero pregunta primero identificación, digamos, de la institución y de quién notifica, pide teléfono, correo electrónico de la persona que notifica, todos los datos de identificación del caso que por favor pido que sean lo más completos y correctos posible, e insistir en los números de teléfono, ¿bien? Un teléfono, digamos, de primera opción y también un teléfono alternativo en el cual se le puede ubicar, después toda la información clínica que se tilda, ¿bien? Hay una parte si se requiere internación o no. La ficha sigue en cuanto a los antecedentes epidemiológicos. Acá quiero hacer una salvedad. Son datos bastante sensibles, son datos que tienen que ver con la vida sexual del paciente o de la paciente, así que tengamos en cuenta que esta ficha la debemos interrogar dentro de un ámbito de privacidad, sin juzgar, sin digamos, sin hacer juicio de valores, sino preguntarlo de la forma más normal y más respetuosa posible, y como les digo, en forma privada. Generalmente estos datos al compartirse, primero que hay mucha resistencia muchas veces a darlos, y bueno, en cuanto a un clima de mayor confianza generemos, más posible va a ser que el paciente o la paciente colabore con nosotros. Y la otra también es no estigmatizar, por favor. Nosotros vemos que ahora, en este momento, como decía el doctor Marín, esto parece que es algo de hombres y hombres que tienen sexo con hombres. Sí, en este momento sí, pero en realidad, si nosotros nos fijamos en los años de evolución que tiene la infección en África, empezó siendo así la enfermedad y luego terminó incorporando a todo el resto de grupos etarios. No nos olvidemos nunca, y que sea una lección aprendida, lo que pasó con HIV, lo que pasó con SIDA, que empezó siendo peyorativamente la peste rosa, y hoy en día quienes más se contagian es por transmisión vertical, muchas veces, bien, de madre a hijo, o se termina contagiando, digamos, parejas heterosexuales, mujeres, hombres, niños, todo el mundo. Entonces, si bien esto puede empezar por un lado, no significa que va a quedar en esa única población. Tenemos que aprender a pensar en conductas o situaciones de riesgo y no en personas de riesgo. Por último, en la ficha va a figurar la muestra de laboratorio, que esa parte la llena el laboratorio. En el medio lo saqué, está lo que yo recién puse como definición de caso sospechoso. La ficha nos recuerda la definición de caso sospechoso, y al final el apellido, nombre, teléfono y firma de la persona que está notificando. Bien, esto es todo lo que les quería decir. Esta es la función, como les digo, desde vigilancia epidemiológica. Lo que ustedes nos puedan aportar es de suma importancia, y desde ya les agradezco muchísimo por haberme prestado atención. Una cosa Muy bien, muchas para... gracias. Déjame decir una cosa, Leti. Una cosa para terminar los conceptos de la doctora Giovanni. Somos médicos, la mayoría de los que estamos acá. Tengamos empatía con los pacientes, siempre, siempre. Nada más. Leti, seguimos. No, la verdad que sí, justamente eso, empatía, y excelente la charla, doctora. Gracias por su Te fuiste, Leticia. Ven. presentación. Muy importante el tema de los conceptos de contacto externo. ¿Se escucha, Estás Pablo? entrecortada, pero sí, seguí. Ah, bien, bien. Y muy importante lo de llenar la ficha epidemiológica y llenarla en forma correcta. Es lo más importante también, tenerlo en cuenta y tomarlo en forma responsable y respetuosa hacia el paciente.
Vamos a dar continuidad a la charla con la bioquímica Verónica Campi, que ella es directora del Laboratorio Central del Ministerio de Salud. Buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes para todos. Ahí comparto la presentación. Perfecto. ¿Ahí se ve bien? No aún, A ver, Verónica, ya todavía no va lo bien. estamos viendo. ¿No? No aún. A ver. Compartir. No me da acceso. ¿No? En la... A ver, Pablo. Déjame ver. Yo te dejé de compartir, Ahí Pablo, está. Por eso. Fíjate ahí, Vero. No debería estar ningún impedimento, Verónica, para compartir, salvo el local. Sos la única co-host que sigue, que queda. Todo el resto lo eliminé. Sí. Bien. No quiero hacerte anfitriona porque tengo miedo que se corte la grabación. Bueno. No me deja, no me Bueno, deja ni lo vuelvo a hacer. Dame un minuto. Dame un minuto. Ahí está, a ver, ahí. Ahí está. Bien. Bárbaro. Listo. Estás muteada, Está Vero. muteado. Ahí tiene que habilitar el micrófono. Seguís muteada, Vero. A ver si... Hay que habilitar el micrófono. A ver. Pero tiene que habilitar esa. Yo no tengo manera. Habla, Vero, creo que ahí ya está. Sí, A ver. ahí deberías poder hablar, pero estás compartiendo una pantalla equivocada. Estás compartiendo la pantalla del Zoom. Ahí estás. Bien, empecemos de nuevo. Hola, Vero, ¿te escuchas? Habla. Ahí me escuchan. Bien, Perfecto. No perfecto. Ahí toques se la la parte del escucha. micrófono. Anda directamente a compartir pantalla y compartir la presentación que tenías antes. Perfecto. Compartir. Perfecto. En presentación y vamos para adelante. Está muteada de vuelta. No sé por qué te muteas, Vero. No, es que se mutea solo. Es raro. Es raro. Disculpas, pero cada vez que pongo la presentación se mutea. ¿Me escuchan ahí? Perfecto. Sí. Cada vez que pongo la presentación se mutea solo. ¿Y no te podés desmutear desde la barra inferior? No me deja. Se bloquea. Ah, Intento de nuevo. sí. Tal cual como dijiste. ¿Y si pruebas vos de desmutearla, Pablo? No Ahora. puedo. No puedo. La otra, Vero, es que vayas presentando y si quieres únete aparte si tenés ahí un celular o algo con el teléfono y vas hablando por el teléfono como si fuese espectador o no sé si se puede hacer eso, Pablo. Sí, se puede hacer eso. ¿Tenés tu teléfono? Entra a la clase desde el teléfono y yo te pongo acá.
Si quieren, mientras tanto vamos contestando preguntas, porque veía que había preguntas. Bueno. Vale. Ahí yo vi 3 preguntas que había. La primera, ahí hablan si vea disponible pruebas de laboratorio para confirmar el diagnóstico en Argentina. Sí, señor, sí las hay. Se está haciendo en el Anlis Malbrán. Las muestras van a ser derivadas para allí. Bien, en algún momento la tecnología va a estar también disponible para poder hacerlo en otros lugares, pero por el momento, esto ya lo va a decir mejor acá la doctora Campi, las muestras se están derivando todas al Anlis Malbrán. Acá me habla si no hubiese médico, si la enfermera lo puede evaluar y enviar la ficha. A ver, en realidad esto vendría a ser un diagnóstico de sospecha médico. Quizá lo que usted tendría que hacer, Bernardita, es enviarlo para que sea el médico quien lo evalúa al paciente y pueda ver, porque en realidad la solicitud de laboratorio solamente la puede firmar un profesional médico, pero no estaría mal que ante la sospecha usted le avise bien al paciente que esto podría ser tal cosa y lo envíe con el médico. O sea, así que eso sería de gran ayuda si el profesional de enfermería también pudiese sospechar esto. Y la última, el doctor Reales, que nos pregunta si en el interior hay referentes epidemiológicas o encargados del manejo de la patología. A ver, en el instructivo que nosotros hemos difundido con todos los jefes de área, la idea es que los jefes de área se designe en cada lugar, en cada sitio, un referente de epidemiología, ¿bien? Que no es solamente a los fines de viruela símica, sino que es a los fines de poder estar atento a todo lo que es enfermedad de notificación obligatoria. De todas formas, más allá que haya o no haya referente, el jefe de área también es responsable de que estén las fichas al alcance, ¿bien? Y que luego, obviamente, cada profesional tenga las fichas al alcance, tenga el material necesario para poder examinar al paciente y que el laboratorio de cada lugar con el cual ya la doctora Campi se ha contactado, tome la muestra y la muestra sea enviada al laboratorio central. Así que ese tema estaría cubierto y en algún momento vamos a contar con referentes de epidemiología. El sistema de vigilancia epidemiológica, luego de lo que fue el COVID, ha cambiado mucho. Se está tratando de reforzar todo lo que es la vigilancia en todo lo que es patología de notificación obligatoria, así que la idea es que va a haber referentes en cada una de las áreas, más en el área 11, que es un área tan importante nuestra. Listo, ahí creo que ya se solucionó el problema. Sí, se solucionó el problema, estás con las dos cosas. Estoy con las dos cosas, ¿ahora me escuchan Sí, bien? sí, y por tu pantalla original. Bueno, Perfecto. Yo sigamos me con la desconecto. clase. Dale, Ver, no importa. En cuanto a la toma de muestra para viruela símica, hay que tener en cuenta una serie de pasos que paso a detallar ahora. El elemento de protección personal es obligatoria tanto para el que atiende al paciente como para el que toma la muestra. Si dentro del habitáculo va a haber personal como asistente, también tiene que estar con la bata hidrorrepelente, con la cofia y botas. Todo esto es provisto por el Ministerio, por la farmacia central, el barbijo, y como bien dijo la doctora Oyola, si se va a tomar si va a haber alguna toma de muestra, por ejemplo, orofaringe, que también se puede utilizar, es importante que el personal esté con un barbijo N95. Las máscaras o las gafas son obligatorias y como así también el uso de guantes. Bueno, las lesiones exantemáticas ya lo explicaron muy bien, cuál es el proceso de mácula a costra. Solo quiero recalcar que la vesícula y la pústula son los elementos que van a contener mayor cantidad del virus, por lo tanto, si existen en el paciente estas muestras, son las de elección. Estas son las lesiones que se observan en los pacientes con viruela símica, las lesiones en piel, que en muchos de los casos se presenta en la localización genital, anal, perianal, perineal y también oral. En otros casos, la presentación de las erupciones es solamente en las áreas genitales y posteriormente hay propagación de las mismas en caras y otras partes del cuerpo.
En otros casos, las lesiones se circunscriben solamente a las regiones genital o perianal, sin afección de otra área corporal, y en algunos pacientes también la presentación puede ser anorrectal. Estas presentaciones son muy dolorosas, hasta incluso puede llegar a haber sangrado, y estas lesiones se presentan también como perianales y vesiculares. En cuanto a la toma de la muestra, el laboratorio central les va a entregar distintos elementos. En este caso es un tubo estéril, el mismo que se entrega para tomar la muestra de PCR para COVID. También se va a entregar unos hisopos que contienen virus, contienen medio de transporte viral. Estos tubos son específicos para estos tipos de muestras, y este medio de transporte no solamente funciona como tal, sino también que tiene otros conservantes que protegen la muestra cuando estas son derivadas a otras localidades, a otras provincias. Por último, se les va a entregar un tubo Eppendorf. Estos tubos, a diferencia del Eppendorf común, contienen una tapa rosca que permite que quede bien sellada y no corre el riesgo de derramarse. ¿Qué se utiliza? El hisopo de Dacron, que es el mismo que utilizábamos para COVID, y un hisopo de poliéster, que es el que contiene el medio de transporte. Para la toma de muestras se debe frotar vigorosamente la lesión y se debe garantizar que la recolección sea de suficiente material, y así obtener una cantidad de este ADN viral representativo para hacer los estudios diagnósticos. Se coloca un tubo seco, estéril, y 2 tubos que contengan como máximo 1 mililitro del medio de transporte viral. ¿Cuáles son los tipos de muestras que debemos recolectar? Se deben recolectar de 2 lesiones del mismo tipo, y estas dos muestras que se toman se deben almacenar en el mismo tubo. Esto puede ser en un tubo seco, y posteriormente se procede a la misma toma de muestras, pero en los tubos que contienen el medio de transporte viral. Preferiblemente, estas muestras deben tomarse de lugares diferentes. Por ejemplo, si existen estas lesiones en cara y en genitales, se toman de estos 2 lugares. Para el caso de las costras, estas lesiones se deben enviar en los tubos Eppendorf sin ningún medio de transporte, solamente la costra. Para la toma de esta costra podemos utilizar o pinzas que deben estar estrictamente estériles, o los que tienen mayor o pueden usar un bisturí. Cuando esta lesión ya está a punto de caerse, desprenderla con un bisturí. El bisturí de elección es el número 24, que tiene una curvatura y que generalmente va a impedir que podamos lastimar o dañar la piel del paciente. En el caso del hisopado rectal, se puede tomar de la siguiente manera. Se introduce el hisopo y se rota 10 segundos contra la mucosa rectal. En el llegado del caso, el paciente presente estos exantemas en la región perianal, se toma directamente frotando vigorosamente en esa región. Y hay otra forma también de poder tomar las muestras, que es a través de la punción con una jeringa de tuberculina, el líquido de las ampollas o pústulas. Para finalizar, tengan en cuenta de que los hisopados
las lesiones, tanto las costras como fluidos vesiculares, no se deben mezclar en el mismo tubo, ¿sí? Tenemos los tubos secos y los tubos con medio de transporte viral para las vesículas y los tubos Eppendorf para las costras. Hay que rotular correctamente cada tubo, indicando los datos del paciente y la fecha en cuando se tomó la muestra. Las muestras deben remitirse al laboratorio central del Ministerio de Salud refrigeradas. Estos sistemas de triple envase, SISTEC, contienen refrigerantes que pueden ser utilizados para el transporte. Es preferible que estas muestras se remitan al laboratorio el mismo día de la recolección. En el exterior del SISTEC debe estar rotulado como viruela símica para nosotros poder identificar rápidamente y poder dar inicio a los procesos para tanto hacer el diagnóstico diferencial como la derivación de estas muestras al laboratorio de referencia Anlis-Malbrán. Dentro de este SISTEC no debe haber otras muestras que no sean para viruela, como por ejemplo muestras para COVID o para influencia o virus incisional respiratorios deben estar contenidos en otro recipiente. En resumen, el uso de EPP es obligatorio ante la sospecha de un caso de viruela símica. Antes de ingresar al paciente se debe identificar los tubos, que son 3 tubos, de acuerdo a las lesiones observadas, colocar el refrigerante dentro del SISTEC y rotular el SISTEC como viruela símica. Luego se hace ingresar al paciente, nosotros ya vamos a tener la ficha epidemiológica con todos los datos y vamos a poder seleccionar de acuerdo a lo que informó el médico qué muestra tomar, de qué vesícula o de qué lesión. Si el paciente tiene más de una vesícula, se toma el hisopo seco y 2 con el medio de transporte. Y si el paciente solo presenta costras, se toma en un tubo Eppendorf seco. Si el paciente presenta ambos tipos de lesiones, se toman estas 3 muestras. Una vez que se recolectó la muestra, se debe enviar de inmediato en el SISTEC, rotulado y con la ficha epidemiológica. Es una condición que la muestra llegue con la ficha epidemiológica. Creo que es la última, sí, es la última. Con respecto a las preguntas que estaban haciendo, el Instituto Malbrán realiza métodos de RT-PCR real time para el monkeypox. También realiza la microscopía electrónica y en el laboratorio central nosotros podemos realizar la serología para varicela, para Chlamydia trachomatis, mientras que en los laboratorios donde se toman las muestras se deben procesar muestras para el resto de diagnóstico diferencial, como por ejemplo sífilis, y en el caso de cultivos del gonococo. Es todo. Muy bien, muchísimas gracias por la presentación. Excelente, la verdad. Todo lo que uno tiene que tener en cuenta para poder tener una buena muestra. No sé si el público quiere, los espectadores quieren hacer alguna otra pregunta. Bueno. Ustedes saben que pueden preguntar La además verdad que la charla de... muy clara, es muy importante.
Sí, Pablo. Pero yo quiero Pueden hacer abrir una los pregunta. micrófonos. Vero Campi, yo quiero hacer una pregunta. Si ya se dispuso, por ejemplo, en el Hospital San Juan, quién va a ser el responsable de tomar las muestras? ¿Lo hace la gente del laboratorio, como venimos haciendo con COVID? Estamos coordinando ahora estas acciones, a quién vamos a poner de responsable, porque como dijo la doctora Di Giovanni, no son muestras que deben tomarse con extrema urgencia. Sí hay que aprovechar la oportunidad cuando está el paciente y si es en un fuera de horario de proceso del laboratorio, debe asignarle un turno para que se tomen las muestras tanto para viruela símica como para los otros estudios diferenciales. Yo tengo una pregunta para las doctoras que están en el tema de epidemiología. ¿Por qué es tan cara la vacuna? Y sea alguna de estas empresas con las nuevas tecnologías que hemos aprendido con COVID que estén haciendo algo más popular, generalizado y universal. A ver, yo no sé si acá la doctora Oyola o el doctor Bulacio tienen alguna respuesta. Es muy probable que esta vacuna, esta enfermedad, al ser una enfermedad que quizás no era tan frecuente y solamente estaba circunscripta a lo que era el continente africano, quizás no haya sido una prioridad de investigación hasta ahora en cuanto a crear una vacuna, digamos, a menos costo y a mayor escala. Justamente el haber decretado, como dijo la doctora Espeche, la emergencia sanitaria está llevando probablemente ahora a que justamente todo lo que son las empresas que producen las vacunas comiencen a preocuparse o a ocuparse un poco más en hacer un desarrollo tecnológico en esta enfermedad. Pero yo creo que tiene que ver con una cuestión inicialmente geopolítica y inicialmente probablemente de quizás de no priorizar a veces enfermedades que por ahí están circunscritas a países por ahí del tercer mundo. Esto es una historia que por ahí puede generar algún tipo de discusión, pero en mi opinión creo que viene por ahí la cuestión, pero a la hora de haberse, digamos, mundializado todo, es muy probable que dentro de un tiempo haya probablemente alguna vacuna, quizás no para todos, pero sí quizás para aquellas personas que están en situación de riesgo. Lo que se habló en la conferencia de la doctora Marta Cohen era que había un stock muy limitado de vacunas por la dificultad de conseguir esa, esa cepa con la cual se fabrica, pero bueno, dado que esto se está generalizando y siendo un problema de salud cada vez más grande, me imagino que deben estar investigando para hacer vacunas más universales. ¿Alguien más Igual el tiene? mensaje por ahí para transmitir también para para los médicos del interior, creo que el mensaje que estamos dando en este momento es estar alertas, estar pústulas al tipo de lesiones en la evolución en el tiempo, para poder detectarlos inicialmente, después reportarlos en forma adecuada, cumplir con todo lo que piden en la ficha epidemiológica, y como dicen las doctoras, en el tiempo tal vez se desarrollará algún tipo de vacuna que nos ayude a prevenir un poco más la enfermedad, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Yo digo que todas las industrias en la actualidad están todavía con las vacunas para el coronavirus, así que calculamos que con el aumento de casos habrá algunos laboratorios que se van a dedicar para este tipo de enfermedad. También para las doctoras epidemiólogas y que están en la atención primaria y tal vez todos los supra 50
que tenemos nuestro esquema antivariólico humano completo y que por defensa cruzada a algún grado de quedar afuera de este problema. ¿Eso es así? ¿Eso es un mito? ¿Eso no lo sabemos? Y también estamos en la población expuesta. ¿Qué se sabe? Doctora Espeche, doctora Di Giovanni. No sé, Clau, si vos querés contestar. Lo que vimos ahí, a ver, lo que estamos viendo es que se está dando en todos los grupos etarios, ¿bien? Evidentemente, se supone, porque se supone que sí, que la vacuna antivariólica antigua, esta que tenían puestos hasta, bueno, el año 1978 las personas, es un, digamos, daría cierta protección cruzada. Es algo que nadie puede garantizar en realidad. Habría que hacer un estudio para saber si realmente es así o no. Es una hipótesis que tiene su asidero. De todas maneras, yo creo que hoy en día deberíamos considerar que nadie es inmune a lo que es el monkeypox, a lo que es la viruela símica. Así que creo que lo mejor sería considerar a todas las personas susceptibles justamente de poder adquirir esta enfermedad, más allá de que en algún momento de sus vidas pudiesen haber estado justamente vacunadas con la vacuna para viruela, como les digo, la vacuna antigua. Pero no, nadie lo puede asegurar, no hay digamos, tener que ponerse a ver estudios y todo lo demás. Y bueno, la verdad que no sé si sería una hipótesis en este momento a seguir o no, pero yo diría que no se considere nadie inmune, que en todos los grupos etarios tenemos casos. Bien. Lo que Yo pasa es creo que esto... que, A ver, dale Mario, después digo yo. sí, disculpa, digo que yo creo que lo que hay que tener en cuenta es el paso del tiempo y la disminución de los factores de protección que dan las vacunas. Se tiene datos que el último año de vacunación fue en el año 78 aproximadamente, así que son más de 40 años. Lo que pasa es que hay que acordarse cómo explotó esto, porque ya venía amenazando este virus con diversos brotes, pero esto explota, comienzo del verano europeo, locura, Ibiza, turistas ingleses, alemanes y españoles, y es que desperdigaron todo esto por sus respectivos países cuando volvieron, hicieron el brote. Europeo en primera instancia, americano en segunda instancia, y después se fue para todos lados. Y evidentemente participaron de este brote y de esta explosión la gente que estuvo en ese tipo de eventos, que era gente joven, y no los supra 50 años que por ahí ahora serán los que se van a contagiar. Porque cuando uno ve la estadística fue extremadamente prolija de Claudia, la media es 35 años, o sea, fue ese, pero eso no quiere decir que estemos exentos los viejitos. Ni las mujeres, perdón. Seamos... Exactamente, coincido con con lo que vienen aportando y creo que como hablamos durante las presentaciones, que es clave la sospecha y el aislamiento en principio, hoy ese es el recurso que tenemos, que es claro, la notificación inmediata para poder tomar las medidas, ¿no?, preventivas, que es el aislamiento, que es la evaluación de contactos. Y hay mucho en investigación, que es lo que un poco motivó también toda esta capacitación y sensibilizar la sospecha. Hay muchas preguntas, y más preguntas que respuestas, diría. Quizá la casuística con este brote en particular no tiene un sustento suficiente, o todavía no tenemos números suficientes como para evaluar algunas condiciones con la vacuna anterior, y bueno, y hay varias preguntas que se están haciendo, y con esto de la declaración de la emergencia sanitaria seguramente va a haber más fondos para determinar nuevas líneas de investigación, y sobre todo relacionado a la prevención, que es la vacuna, que es a lo que uno siempre apunta. Así que bueno, la verdad que hoy la herramienta que tenemos es la sospecha. Como decía la doctora Giovanni, no tengamos miedo de sospechar, no tengamos miedo de notificar.
no pasa nada que generemos un evento en el sistema, después se puede descartar ese evento, es importante hacer el seguimiento de estas sospechas y de estos eventos para poder contenerlos, mientras también generamos información suficiente para desarrollar estas investigaciones y ver realmente a qué grupos etarios está afectando. Mientras más datos tengamos, mejor vamos a poder visualizar cuál es la situación real y cuál es la dinámica que tiene este virus. Así que creo que vamos un poco hacia ese lado. Leti. Bueno, está congelada, Leticia. No, la verdad que excelente. Pablo. Hola, ¿me escuchan? ¿Sos vos la que te congelas? Tengo mala la conexión, así que se me corta. Bueno, agradecerles a todos. La verdad, la participación es muy importante, que tengamos en cuenta que todos alerta y que lo tomamos en experiencia y todos los datos que tenemos hoy en día. Yo creo que podemos terminar como empezamos. Esto es muy grande. Es muy grande que instituciones se hayan juntado, que el Ministerio de Salud con todas sus ramas involucradas en esto, que el Hospital San Juan Bautista con los dos referentes, que el Colegio Médico de Catamarca que engloba a todos, nos hemos juntado para hablar una siesta de un tema que se va a venir. Insto abiertamente que esta no sea la última reunión, sino que cuando tengamos algo más, lo digamos en público, todos juntos, mirándonos la cara, diciendo, mira, lo que mostramos ahí se corroboró todo, esto cambió completamente, la curva ha crecido para otro lado, lo que sea que fuere que ayude a que todo el mundo esté alerta, porque llegará el primer caso. Como COVID llegó, esto también va a llegar. Y más vale que estemos preparados para ir bloqueándolo y aislándolo y teniéndolo lo más individualizado y único caso para que no se descontrole por lo menos nuestras fronteras. Quiero agradecer a todos, quiero agradecer a todas las doctoras, a la doctora Espeche, a la doctora Giovanni, a la doctora Campi, al doctor Bulacio, a la doctora Oyola, a la doctora Lobo de que hayan estado esta tarde con nosotros. Ya lo vamos a difundir cuantito lo podamos procesar para que todos lo puedan ver en diferido. Muchas gracias a todos. Ha sido una extraordinaria charla entre todos y que se repita. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes para todos. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, hasta luego.